El 21 de mayo de 1462, la catedral sufrió un terrible incendio que destruyó toda la decoración del ábside gótico. Se decidió redecorarlo con la técnica al fresco, pero no fue posible encontrar artistas locales que la dominaran. El cardenal Rodrigo de Borja, que por aquel entonces residía en Roma y era obispo de Valencia, envió a Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, dos grandes maestros de la pintura al fresco. Una vez aquí, los artistas pintaron con esta técnica unos ángeles en la bóveda gótica. En la obra se emplearon los materiales más ricos de la época, incluidos el lapislázuli y el pan de oro. El resultado fue el punto de partida del primer Renacimiento español. 12 bellísimos ángeles que tocan instrumentos musicales: la pandereta, la cítara, el laúd. ¿Distingue alguno más? Pasaron los siglos y llegó un nuevo gusto arquitectónico, el barroco. Este cambio y el desgaste provocado por el humo del incienso y los cirios hicieron que Pérez Castiel proyectase en el siglo XVII la reforma barroca de la que ya hemos hablado. Lo que no hemos mencionado es que la obra incluía la construcción de una nueva bóveda 80 centímetros por debajo de la original. Los ángeles músicos quedaron totalmente ocultos. Saltamos al 22 de junio de 2004. Imagine la sorpresa de los restauradores cuando se asomaron por una abertura de la bóveda barroca y redescubrieron estos ángeles. Así fue como se recuperó un tesoro artístico que llevaba más de 300 años escondido. Sitúese en el punto donde se cruzan la nave central y la transversal, bajo la gran fuente de luz. Es el punto número 8.